Intensos combates entre el ejército israelí y Hamás en el norte de Gaza, mientras llega el primer cargamento de ayuda humanitaria a través de un muelle temporal que ha sido instalado por Estados Unidos. En Jabalilla, los enfrentamientos son los más feroces desde el inicio de la ofensiva terrestre. El campo de refugiados de la ciudad ha sido blanco de bombardeos aéreos y artillería israelí, causando la muerte de 6 personas. Israel completó una operación en el distrito de Zeitún, matando a más de 90 terroristas. Después de días del bloqueo, un primer flete con suministros llegó a Gaza, donde la ONU advierte del riesgo de hambruna. Se espera la llegada de 500 toneladas de ayuda en los próximos días. En Rafah, las brigadas Esedin al-Qassam atacaron a tropas israelíes en la frontera con Egipto, y la costa está bajo el fuego de la Marina israelí. Israel también anunció que intensificará su actividad militar en Rafah, a pesar de los llamados internacionales para evitar una ofensiva a gran escala. 13 países, incluidos Reino Unido y Francia, han pedido a Israel no lanzar una ofensiva a Rafah, advirtiendo de consecuencias catastróficas para la población civil. Instaron a permitir la entrada de la ayuda humanitaria a través de puntos fronterizos. La OMS reporta que no ha recibido suministros médicos desde el inicio de la operación israelí y que faltan insumos cruciales como el combustible para los hospitales. La guerra comenzó el 7 de octubre con un ataque de Hamás en el sur de Israel, dejando más de 1.170 muertos y 250 personas capturadas. La ofensiva de represalia israelí ha causado hasta ahora más de 35.303 muertes en Gaza. En la Corte Internacional de Justicia, Israel rechazó acusaciones de genocidio en Rafah, afirmando que están desconectados de la realidad. Desde la orden de evacuación del 6 de mayo, 600.000 personas huyeron de Rafah. Civiles palestinos siguen huyendo de la ciudad y otros barrios, donde se hacinan cerca de 1.4 millones de desplazados en un territorio de 2.4 millones de personas. Netanyahu también declaró que Israel evitó una catástrofe humanitaria en Rafah, mientras la ONU informa que no hay rutas seguras para evacuar la zona ni destinos seguros en Gaza. ¿Cómo se desarrollará la situación en Rafah? ¿Podrá la ayuda humanitaria aliviar la crisis en Gaza? El ejército de Israel y el grupo islamista palestino Hamás combatían el viernes en el norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de Israel indicaron a la AFP que estaban llevando a cabo en Jabalilla quizás los combates más feroces en esta zona desde el inicio de la ofensiva. El campo de refugiados de la ciudad también fue blanco de bombardeos aéreos y disparos de artillería israelíes, según testigos. Las fuerzas israelíes también anunciaron que repatriaron de Gaza los cuerpos de 3 rehenes, que afirman fueron asesinados por sus captores. De acuerdo con la información creíble que recopilamos, Shani Louk, Amit Bouskila e Istak Gelerenter fueron asesinados por Hamás al escapar del Nova Music Festival el 7 de octubre, y sus cuerpos fueron llevados a Gaza. Estaban celebrando la vida en el Nova Music Festival y fueron asesinados por Hamás. Mientras tanto, en el extremo sur del territorio palestino, en Rafah, las brigadas Esedin al-Qassam, el brazo armado de Hamás, afirmaron haber atacado a las tropas israelíes estacionadas en el puesto fronterizo con Egipto. Israel asegura que entrarán más tropas en Rafah y que la actividad militar se intensificará, a pesar de los llamados internacionales contra una invasión de esta ciudad, en la que se hacinan cientos de miles de desplazados. Estados Unidos evacuó a 17 médicos de su país que estaban en Gaza. Washington también anunció que empezó a descargar un primer flete con suministros a través de un muelle temporal instalado en la costa de Gaza, tras días de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, y mientras la ONU alerta del riesgo de hambruna. Se espera que alrededor de 500 toneladas de ayuda lleguen al territorio palestino en los próximos días.